Bienvenidos a este miércoles 21 de marzo del 2018, a inicio de la primavera. Estamos ahora con Gerardo Castillejas. Mi estimado Hola, Gerardo, ¿qué tal? buenas noches. Vamos a tocar en esta ocasión el tema sobre el espíritu de la nueva ruta de la seda se extiende por el planeta. Hemos tocado ese tema ya en diversas ocasiones, en ese mismo espacio. Y seguramente ha habido algunos avances o algunas situaciones que de la última vez que estuvimos aquí y que nos hiciste favor de comentar han tenido progreso, ¿verdad? De algunas cosas que tú más tarde nos comentarás. Para esto, Gerardo estudió Ingeniería de Comunicación y Electrónica en la Escuela Superior de Ingeniería Mecánica y Eléctrica del Instituto Politécnico Nacional. Estuvo un año estudiando en Estados Unidos los principios de economía física en la organización de Lyndon LaRouche en México. Mi estimado Gerardo también actualmente dirige el Centro de Estudios de Economía Física Asociación Civil. Participa desde hace un par de años en este programa y definitivamente eres bienvenido siempre, Gerardo, con esos temas tan interesantes, con una visión global sobre la economía física. Entonces, ahora, ¿qué podemos decir sobre el tema que hoy nos ocupa del espíritu de la ruta de la seda? ¿Qué nos puedes contar, mi estimado Gerardo? Bueno, mucho. Traje unas diapositivas que vamos a ir presentando. Todavía correcto. No. Quiero agradecer la oportunidad de darle una actualización, ¿no? Porque es mucho lo que avanza la ruta de la seda y es poco lo que se habla en México de ella. Hay que ir resolviendo digamos, desconocimiento de los avances, que son enormes. Vamos a tratar de llevar a cabo en una forma en la que yo pueda contarles cuál ha sido ese proceso. Básicamente lo que tenemos es que hace apenas unos días, unas semanas, terminó la reunión del CELAC, que es esta conferencia de países latinoamericanos y del Caribe. Invitaron a China, este evento fue el 22 de enero, muy interesante. ¿Dónde fue? ¿En qué país? En Chile. En Chile. En Santiago de Chile presentaron pues los países latinoamericanos su posición, sus necesidades y sorprende para todos los que estaban ahí, todos los cancilleres de América Latina, acá del lado mexicano estaba Videgaray, en fin, pues los chinos dijeron algo que ha sido, pues es muy obvio, pero a veces se nos olvida. Espero que nuestros televidentes lo capten. Somos una región muy singular del mundo. América Latina tiene cosas muy semejantes. Tenemos el mismo idioma, casi, quitando a Brasil, pero te entienden el español cuando vas a Brasil. Tenemos una matriz cultural muy semejante, una religión que básicamente se extendió el cristianismo por completo, necesidades de crecimiento muy semejantes, problemas ciertos cuellos de botella en cuestiones tecnológicas. Es decir, es una región muy homogénea. Raíces prehispánicas. Claro. Similares. Similares, incluso pues problemas podríamos de estabilidad, todo lo que fueron los 30, 40, hubo problemas muy semejantes, quitando a México, que fue un ejemplo de estabilidad, pues golpes militares, o sea, procesos políticos parecidos. Y eso nos ubica algo que identificaron los chinos, fue que dijeron, ¿y por qué no se integran? Ustedes son una región, ¿por qué no aprenden a negociar en bloque? Es mucho más inteligente que negociar uno por uno. Más de 500 millones de hispanohablantes. Sí, ¿no? así es. Así Es es. un mundo. Es un poder de negociación. Sí. Hace años nuestro fundador, Lyndon LaRouche, le dijo a López Portillo, se lo estoy diciendo del 80, ya en el 81 había una crisis de deuda enorme con América Latina, y LaRouche les propuso, pues creen un bloque de deudores y negocien en grupo porque contra ustedes, o sea, contra los latinoamericanos hay 500 bancos. Ellos sí se asocian, es un sindicato de bancos y opera siempre como un solo músculo. ¿Por qué los países acreedores no pueden hacer lo mismo? Siempre que se iba a negociar con el Fondo Monetario y se planteaba de que íbamos a ir en grupo,
los grandes bancos decían, no, cada De uno en nación, uno. sí, es bilateral la relación aquí, claro. Pues no les conviene. Pero ahora vienen los chinos y nos dicen, bueno, los cancilleres latinoamericanos, es el momento. A China le gustaría poder negociar en bloque. ¿Por qué es mejor en bloque? Porque es más sólida la Así negociación. es. No es de que si de repente llega un presidente por decir algo, en Brasil, que bueno, es una cosa terrible lo que pasó ahí, ¿no? Porque dan un golpe, el propio Senado da un golpe y ponen a un gobierno que es totalmente impopular, que no llega por vía democrática, y pone una serie echa para atrás muchos de los programas, incluyendo los programas de cooperación con China, y resulta que la población ni siquiera estuvo al tanto ni estuvo involucrada en eso. Entonces es más sólida la negociación. Bueno, quiero que empecemos por entender cuál es el espíritu que está detrás de la ruta de la seda. ¿Nos hacen favor de poner la primera diapositiva a nuestro equipo técnico, por favor? El espíritu... Tratado de Westfalia. Sí, el Tratado de Westfalia tiene una larga historia. Para no complicar ahora, este tratado se firma después de 100 años de guerras religiosas en Europa. Europa estaba desangrándose por tantos problemas y guerras desde la Reforma Protestante, en fin. Y deciden en el norte de Alemania, en Westfalia, firmar un tratado que tiene un principio, ustedes lo pueden leer: habrá una paz cristiana y universal y una amistad sincera, auténtica y perpetua entre todos y cada uno. Que esta paz y amistad sea observada y cultivada con tal sinceridad y celo que cada parte se esforzará en procurar el beneficio, honor y ventaja del otro. Esta parte es la que inspiró a Xi Jinping a que él propusiera en 2013 este principio. Vamos a ocupar que las relaciones entre las naciones establezcan un principio del bienestar del vecino. A veces podría pensarse así, viéndolo muy a rajatabla, que es idealista 100%. Sí, sin embargo, las grandes ideas son las que cambian la historia. Exactamente. Y la siguiente diapositiva está un pensamiento unas palabras que dijo Xi Jinping al inicio del arranque de la Ruta de la Seda en la Universidad de Kazajistán, en Astana. Él dijo esto: juntos los pueblos de la antigua Ruta de la Seda podemos recrear un maravilloso y nuevo capítulo en la historia. Ahora tenemos una oportunidad dorada para el desarrollo. En ese evento, Xi Jinping anuncia el arranque de la Ruta de la Seda como un proyecto multinacional donde iban a integrarse. Vamos a pasar a la siguiente. Este es el mapa de la iniciativa. Lo que vemos nosotros aquí, ustedes lo van a ver en sus pantallas, son varias rutas de conexión. Ustedes se han de ubicar que la ruta de en medio, esta la que sale de las... empieza en una parte que se llama... es un puerto que se llama... es que el nombre es en Luanjinguan. En Luanjinguan sale una ruta... Es el oriente de China, digamos. En el oriente de China, esta ruta que va por en medio, Lanzhou, esa es la ruta una de las rutas principales. Estas rutas casi están completas en su totalidad. O sea, hay tramos todavía... Son rutas milenarias. Son rutas milenarias donde se han colocado tramos de ferrocarril. La Ruta de la Seda lo que está buscando es que esas rutas se conviertan no solamente en trenes modernos que se están construyendo, sino algo que vamos a explicar más adelante en corredores de desarrollo. Sí. Les doy una noticia. Apenas el 7 de marzo salió un tren de Ámsterdam con destino a Lianguanzhou. Van a ser 2 semanas y media de viaje. Es un tren de carga y va a recorrer 11,000 kilómetros. Sí. Ahora, esto es mucho más económico y eficiente, claro, porque los barcos que salían de Ámsterdam, que es el puerto más importante de Europa, tienen que rodear, ¿no? Tienen que rodear, y lo que estaban haciendo las compañías navieras para ahorrar combustible, estaban usando barcos de vela. Es real, estamos en el siglo XXI y estamos usando barcos de vela porque el costo del combustible es muy alto. Sí. Entonces, esto eficienta el transporte. Y claro, Holanda,
junto con los puertos, no solamente Ámsterdam, Rotterdam, los puertos de Hamburgo en Alemania, ya se están conectando a esta ruta. Y aquí la joya todos empiezan a pelearse los europeos para ver quién es el puerto más importante. Está el puerto de Algeciras en España, que es el más grande y que quiere ser el que predomine en toda la parte final de la ruta de la seda, pero los chinos... En el Mediterráneo. En el Mediterráneo, ciertamente, pero los griegos, acaban de firmar, bueno, ya tienen 3 años los chinos, actualizando el puerto de Pireo. Es un puerto impresionante como lo están dejando. Y a como van las cosas, Pireo va a ser el puerto más importante del Mediterráneo y va a estar en el corazón de Grecia. Si vemos el mapa, pues vamos a encontrarnos que las rutas principales, que son las que están marcadas con una línea azul gruesa, estas son las rutas que preferentemente van a llevar trenes de alta velocidad. Ahorita que mencionas el puerto de Pireo, el verano pasado tuve la oportunidad de estar en Grecia y están construyendo unas vías de doble vía con impresionantes puentes y es parte de la ruta de la seda. Así es, por del supuesto. sur hacia el norte. Sí, porque Europa, dicho en pocas palabras, Europa está en una situación dramática de autodestrucción. O sea, Europa, por todas estas imposiciones que no podemos tocarlas ahora, pero va a haber oportunidad, todo lo que fue la imposición, porque fue una imposición del Tratado de Maastricht y luego el asunto de la Unión Monetaria, el euro, pues obligaron a que Europa se sujetara a las decisiones de una élite financiera. No son las decisiones del gobierno griego, las decisiones del gobierno francés, sino de una cúpula, una burocracia que está en Bruselas, que además de controlar la moneda, el crédito, tiene un control sobre el presupuesto, tiene un control básicamente hasta del gasto militar. Y bueno, pues está la OTAN, que también obliga a los miembros a tener que sujetarse a una política que ahora realmente está anacrónica, ¿no? Porque la OTAN se creó para combatir al comunismo y pues el comunismo no existe, no está. Rusia no es ningún enemigo para nadie, al contrario, es un buen socio. Entonces, esta es la ruta de la seda. Algo que quería presentarles es que en la parte de arriba, en la parte siberiana de Rusia, se van a encontrar una línea punteada. Esa línea punteada es un proyecto que ya está trabajando para poder llevar. Ya existe el tren que va a Siberia, pero hay que hacer que cruce el océano. El estrecho de Bering. El estrecho de Bering es un proyecto que desarrolló la Academia de Ciencias. Para unir Asia con América. Los va a unir, son 84, 85 kilómetros que se puede construir perfectamente. Tú eres ingeniero civil, sabes perfectamente que esos túneles submarinos son totalmente viables. Sí. Entonces, pasamos a la siguiente diapositiva. Tenemos que es los trenes de alta velocidad. China en particular es el líder mundial en los trenes de alta velocidad. Son trenes que, pues bueno, viajan arriba de los 300, 350 kilómetros por hora, muy eficientes. China tiene tecnología, tiene 3 modelos de estos trenes de alta velocidad. Uno de ellos es el que se le ofreció a México y parece ser que ese ofrecimiento va a regresar. Pasamos El de Querétaro. El de Querétaro, sí, vamos a hablar un poco más de él. Pasamos a la siguiente diapositiva. Ustedes van a ver que Eurasia, pues es un lugar muy importante del mundo porque ahí se concentran 5,000 millones de personas. Son las 3/5 partes del planeta. Así es. Y pues tiene 3 océanos, ¿no? que la bañan. Entonces lo que pasa en Eurasia, por supuesto que tiene un impacto mundial. Y esta es la razón por la cual primero es necesario que la ruta de la seda se extienda en Eurasia y luego se creen esas ramificaciones. Pasamos a la siguiente. Mucha gente pregunta, ¿y de dónde salen los recursos para poder construir la ruta de la seda? Bueno, hay una diferencia que no la vamos a poder explicar en detalle, pero vamos a tratar de que quede clara. Los bancos europeos, los bancos estadounidenses, neoyorquinos, ¿nos alcanza para el corte o al regreso? Al regreso del corte vemos el tema de los bancos neoyorquinos. Perfecto. Regresamos.
Estamos seguros que construyendo a través de la gente podremos trabajar y sobre todo contribuir en los resultados de su negocio. Rosso Fragola. Arte en fresa que seduce tus sentidos. Muy bien, Gerardo, pues nos estabas comentando sobre los bancos neoyorquinos. Sí, el tema de cómo financiar estas obras. Bueno, hay una diferencia. La banca occidental, que está en tremendos problemas, la banca occidental no ofrece a las naciones crédito, ofrece deuda, que es diferente. ¿Por qué decimos que ofrece deuda? Bueno, porque todos los mecanismos que ha implementado Occidente siempre conllevan una serie de condicionalidades que benefician al propio emisor del crédito. O sea, yo soy el banco, yo emito el crédito para ti, pero todas las condiciones son a mi favor. Y te voy a enganchar en una deuda que es un mecanismo incluso de saqueo, porque tú vas a estar en un mecanismo en el cual tu forma de pagarme a mí va a ser a través de divisas que puedes obtener con exportaciones. Pero el precio de tus materias primas y de tus productos también los impongo yo. Entonces, yo tengo... Es un círculo vicioso, ¿no? Por supuesto. Y luego, como ya se sabe, ustedes imagino que lo saben, nuestros queridos televidentes, que la tasa LIBOR, que es la tasa de referencia mundial, pues se ha manipulado por años. ¿Quién la manipula? Pues el aparato de bancos. Entonces, ellos manipulan las tasas de interés.
ellos establecen lo que se llama los precios por términos de intercambio, o sea, cuánto es lo que vale tu petróleo, tus minerales. Entonces, cada vez tienes que exportar más para obtener las mismas divisas que finalmente vas a tener que pagar. Entonces, es una forma en la cual cada vez que te ofrecen una línea de crédito, no es para que hagas obras, sino que para que pagues los vencimientos de lo que no pudiste pagar porque tu economía no creció. Y tengas que explotar más tus recursos naturales. Y a tu población. Exacto. Para pagar. Y casos extremos lo voy a decir porque es escandaloso. El Fondo Monetario Internacional aprobó que el gobierno de Colombia, el gobierno de Juan Manuel Santos, incluyera entre la contabilidad nacional un nuevo renglón, que es el ingreso por estupefacientes. De manera que Colombia, al exportar drogas, ya paga impuestos. Recibe divisas para que pague más fácilmente su deuda. A ese nivel llegamos. Bueno, pero aquí estamos hablando de Asia. ¿Qué está haciendo China y en realidad esta ruta de la seda? Están ofreciendo crédito. Crédito dirigido a la infraestructura. Se crearon instituciones nuevas, el Banco Asiático de Inversiones en Infraestructura, se creó también el Banco de BRICS, ¿no? Que sigue todavía funcionando, aunque 2 miembros de BRICS, que son Sudáfrica y Brasil, están en situaciones muy problemáticas, pero la parte asiática de BRICS, Rusia, India y China están intactas, siguen emitiendo. El Banco Asiático de Inversiones, el BAI, que tiene su sede en Beijing, pues tiene ahora una cantidad enorme, 70 socios, y se está financiando obras a nivel mundial. Vamos a poder hablar de algunas, pero quiero decirles que todo está perfectamente planificado y no hay necesidad de recurrir a los viejos esquemas de endeudamiento, sino que aquí son acuerdos de gobierno a gobierno. No está el intermediario financiero, el buitre financiero, que es el que toma siempre la mayor ventaja. Aquí son acuerdos directamente que se hacen entre 2 gobiernos. Pasamos a la siguiente diapositiva, por favor. Aquí lo que vemos es la siguiente, donde está el mapa. Este es el puente terrestre mundial. Si ustedes se fijan, este puente conecta, que es el desarrollo natural de la ruta de la seda, de esto que vimos de la Unión Euroasiática. Aquí lo que tenemos es que el estrecho de Bering efectivamente ya es un proyecto que está calculado, se sabe cómo construirlo. Por supuesto que lo que se requiere es que los Estados Unidos participen, porque pues estamos uniendo Alaska con Siberia, y esperemos que China y otros países logren convencer a Trump de que participen Estados Unidos, y una vez que se construya el estrecho de Bering, vamos a tener una ruta terrestre extendida hacia América. Y si ustedes se fijan en México, pues nosotros vamos a concentrar 3 de los grandes ramales del puente terrestre mundial, los que vienen por ambas costas norteamericanas y por el centro, y tenemos que ver con todo cuidado los proyectos ferroviarios en México que permitan nuestra integración dentro del puente terrestre mundial. En el otro extremo del mapa vemos a África, y a los africanos tienen 2 puentes o 2 puntos de conexión con Euroasia, que son el Canal de Suez, que acaba de ser renovado. El presidente actual egipcio, Al-Sisi, ha hecho una labor inmensa, muy importante de integración. Renovaron el canal en 1 año, es el canal más grande del mundo en términos de tamaño y de flujo de carga. Y luego el estrecho de Gibraltar, que es el que conecta a la parte del oeste africano con Europa, es un proyecto también que está ponderado. Es un poco más difícil porque hay corrientes marinas muy, muy fuertes, pero es totalmente viable. Y en el sureste asiático se puede observar que ahí se requiere también, ahí se va a tener que construir el famoso canal de Kra, que es en Malasia, que permitiría hacer un ahorro sustancial en el transporte que va del sur de China hacia el Mar Rojo para entrar al Mediterráneo. Esa ruta pues tendría un enorme avance. El puente terrestre mundial es una realidad que está surgiendo, llegando. Pasamos a la siguiente, por favor. Vamos a hacernos un poco más rápido. La siguiente, yo puse un escrito que básicamente es para
mostrar qué es el puente terrestre mundial. Son en realidad dos sistemas diferentes. Muy bien. La que sigue, por favor. La que sigue. Los dos sistemas de los que hablamos, uno Ajá. es todo el desarrollo Sí. del puente terrestre mundial, de cómo es que los créditos fluyen para establecer estas vías de comunicación, estos proyectos, Sí. por un lado, y por otro es el sistema tradicional La que sigue. que está basado, sí, es que no lo han cambiado. Este es. Ok. Estamos hablando de otro sistema, pues es el sistema imperial, el Ajá. sistema que siempre está buscando extender y ampliar su poder. Como decíamos hace un minuto, son los grandes grupos financieros los que controlan las economías de gran parte de la América Latina, y ahora pues sucede que, como decimos en México, la criada salió respondona porque China y Rusia están firmemente desarrollando este proyecto. Pasamos a la siguiente, por favor. Es muy importante este concepto. Cuando vemos la ruta de la seda, esas franjas azules que a ustedes se han de acordar, esta es una amplificación de esa ruta principal. Más o menos tiene un ancho de 100 a 150 kilómetros. Por eso es que los chinos hablan de una franja. Es que el ferrocarril va recorriendo una ruta, pero va abriendo una franja alrededor, de un lado y del otro. Esa franja, vemos que los polígonos de color gris, esos polígonos son ciudades, tanto ya existentes como nuevas ciudades, que van a estar conectadas por una vía troncal de tren de alta velocidad, principalmente trenes de levitación magnética, muy eficientes, muy seguros, y luego hay esa franja gorda de azul, son gestión de agua, que va a llevar al parejo de la ruta, va a llevar agua suficiente para los proyectos agrícolas. Esa línea punteada negra, pues es básicamente oleoductos, poliductos que van a llevar energéticos, combustibles, y luego vemos que están esas líneas negras que conectan a los polígonos, son rutas secundarias, autopistas, y luego los pequeños poblados, que son los círculos pequeñitos, van a estar conectados por autopistas, carreteras. Lo que vemos aquí es una concepción original de Lyndon LaRouche, que que China lo transfiere, lo convierte en una política, primero de Estado y luego una política mundial para desarrollar a través de las rutas de ferrocarril esos corredores de desarrollo agroindustriales, porque cada polígono gris va a tener una ciudad su propio sistema de energía, probablemente plantas nucleares, que es el gran reto, y vamos a abordar este tema al final, porque la energía nuclear va a ser la energía fundamental del puente, de la ruta de la seda y del puente terrestre mundial. Vemos la siguiente, así queda la siguiente es hacia adelante. Vemos cómo queda un tren después. Hacia adelante. La siguiente, cómo queda un tren, hacia adelante, la siguiente. Es que se está regresando. Sí, La que sigue. la siguiente de esa. Vemos cómo queda un tren después de 5,000 kilómetros. Son trenes muy eficientes, y pues estos son los mismos trenes que China le ofreció a México en el 2013, cuando se iba a hacer el primer tren de alta velocidad de América, que iba a estar de la Ciudad de México a Querétaro. La siguiente, lo que tenemos es la descripción de la ruta de la seda marítima. Básicamente es una extensión de la ruta de la seda terrestre, y es ahí donde se inscribe América Latina y otras naciones, porque tenemos que hacer todo un replanteamiento de nuestros puertos, crear superpuertos. México no tiene ningún superpuerto, que podamos manejar los barcos del tonelaje que ya se está manejando. De hecho, los canales que tenemos en América Latina pues quedaron obsoletos. El canal de Panamá tiene más de 100 años, no puede manejar los barcos Super Panamax, que son los más grandes. Está en proceso el canal de Nicaragua, se ha detenido por razones ambientalistas, pero creo que se va a resolver y va a ser un canal fundamental. La siguiente, esta fue la reunión, la siguiente,
La reunión del CELAC, que comencé hablando al principio, solo para que tengan un dato. Nosotros somos como continente, como subcontinente, como región de América Latina y el Caribe, somos el segundo socio de China. Por supuesto que hay interés en que nos desarrollemos, porque un socio que no crece, pues no es un buen socio. Así es. Por eso necesitamos invertir fuertemente en infraestructura y a nuestro público que tiene que quedarle claro que es estratégico, absolutamente estratégico, que el Estado tenga un control, una supervisión constante, una planificación cuidadosa de los proyectos necesarios. Porque no cualquier proyecto, no cualquier, vamos a decirlo, no les va a gustar esto que voy a decir a algunos urbanistas, pero no cualquier resort, cualquier hotel de 5 estrellas es infraestructura. Claro. Infraestructura tiene que ver con plataformas de desarrollo. Productividad. Por supuesto, ese es el primer punto. Entonces, el Estado tiene que estar muy cuidadoso de que los proyectos sean debidamente planificados, conceptuados, para que cada rincón de la nación pueda integrarse y pueda elevar su productividad per cápita y por kilómetro cuadrado. Eso es lo que dice la economía física que pues hemos estado divulgando. La siguiente, por favor. Aquí vemos en este mapa pues los proyectos ferroviarios que estarían acorde con la ruta de la seda y el puente terrestre mundial. Vemos que entra por Alaska, entra la ruta principal, y en Canadá pues se divide para poder abarcar una parte importante de Canadá, de los Estados Unidos, y entraría a México por la ruta de la seda, o el puente terrestre, mejor dicho, entraría por 3 puntos. Por un lado, pues es básicamente en la frontera con Baja California, otro en Ciudad Juárez, Chihuahua, y el otro punto pues sería en Tamaulipas. Ahí, estas 3 rutas que ustedes pueden ver color rojo, pues son las que son indispensables construir. Una es México-Querétaro, que el plan es que se extendiera de la Ciudad de México hasta Matamoros. La segunda es muy importante, que es la de Nayarit, Ciudad Juárez, que permitiría habilitar un puerto muy importante en Manzanillo, o sea, está el puerto de Manzanillo, pero crear un superpuerto ahí para quitar la saturación, ayudar a la saturación de los puertos norteamericanos del oeste, que están todos saturados, no se diga Los Ángeles y San Francisco, en fin, eso le permitiría. Y el más importante, por cuestiones estratégicas, es el transísmico. La ruta transísmica es obligado desarrollarla, tenemos que hacerlo pronto, porque el crecimiento mundial nos obliga a que tengamos que estar acordes, y no solo por eso, sino porque le daríamos un futuro a nuestra población tan abandonada del sureste del país. Además sería un polo de desarrollo para el sureste precisamente. Sí, retomemos lo que decía Peña Nieto, las zonas económicas especiales pues tienen que estar definidas por esa elevación de productividad. No es solamente el libre comercio, eso no ha funcionado en ninguna parte del mundo. Uno tiene que pensar cómo integrar esa población a este proceso de modernidad. Bien, regresamos con este tema después del corte. Claro que sí. Estamos seguros que construyendo a través de la gente podremos trabajar y sobre todo contribuir en los resultados de su negocio.
Rosso Fragola. Arte en fresa que seduce tus sentidos. Muy bien, mi estimado Gerardo, pues pasamos al último tercio del programa. Sí. Para eso nos quieres tocar ahí unos temas importantes sobre Asia y África. Sí, quiero darles ese ejemplo para que vean qué tan rápido puede ser un desarrollo en América Latina y México, por supuesto. Vamos a ver la siguiente diapositiva para ver los trenes de alta velocidad. La siguiente, por favor. Este es un pequeño, ya está incluso fuera de, este es un mapa de hace 3 años. Si ustedes ven las líneas más gruesas, rojas, son los trenes de alta velocidad de China. Estos trenes van, como habíamos dicho, de 300 a 350 kilómetros por hora. Son trenes confiables, muy silenciosos. Yo no he viajado en esos trenes, pero sí sé de gente que dice que es muy confortable. No se parecen a los trenes europeos que ya empiezan a tartalear y empiezan a sonar. No, estos son trenes muy eficientes y es la ruta más grande, las rutas más largas de ferrocarril de alta velocidad del planeta. El segundo país que tiene más rutas de ferrocarril es España, pero pues no se compara porque China tiene actualmente 24,000 kilómetros de alta velocidad. España apenas tiene 1,800 o creo que 2,000. China se acaba de proponer en 12 años, al 2030, duplicar los trenes de alta velocidad, llegar a los 50,000, bueno, no es cierto, a los 45,000 kilómetros de tren de alta velocidad. Les voy a hacer una comparación que pues da risa, pero es cierto. Acaba de terminar en Alemania, se acaba de terminar un tramo que va de Berlín a Hamburgo. Tardaron los alemanes 26 años en terminar esa ruta. Si Alemania se propusiera tener los 45,000 kilómetros que China a ese ritmo, tardaría 2,300 años. Entonces, para un alemán se le plantea decir, es ridículo, pues ridículo, pero es cierto. O sea, China está imponiendo un parámetro internacional de eficiencia y otras naciones la están siguiendo. Rusia está siguiendo esa eficiencia, con todos los problemas que tiene graves. La India, el desarrollo ferroviario de la India es impresionante, ya no puedo traer gráficas, pero ha crecido mucho. Pasamos a la siguiente, nada más para que vean las rutas que no son, la siguiente por favor, que son no solo las de alta velocidad, sino las de normal. Sí. La siguiente, por favor. La siguiente imagen, por favor. Tenemos a China, que ha desarrollado una enorme red de ferrocarriles. Ahí está la mayor parte de la población china. Claro, tienen ellos que desarrollar hacia el interior todavía una buena parte de rutas, pero podemos decir que ahí, toda esta parte, sobre todo el sur de China, ahí se concentra en estos momentos la principal capacidad productiva del planeta. Por eso es que está y tiene que ser tan eficiente la conexión. Shenzhou, Guangzhou, Shenzhen, todas estas regiones que son
regiones que hace 20 años eran colonias de pescadores, algunas de ellas, Shenzhen, y ahora es un emporio industrial, todas las ramas de la industria, maquinaria, electrónica, en fin, y esto se debe a la infraestructura que permitió y a la planificación. La siguiente, hablemos un poco de África, para que nuestros amables televidentes vean qué tan rápido puede cambiar. Actualmente el principal inversor en África es China. Hay ya cerca de unas 4.500 empresas en todos los ramos, principalmente infraestructura, ferroviarias, hidroeléctricas, nucleoeléctricas, y han hecho avances enormes. En particular me quiero referir a un proyecto que va a cambiar la historia de los africanos. El proyecto del que hablo se llama Transaqua. Pasamos a la siguiente y me van a permitir darles la historia de Transaqua. En la siguiente imagen. La siguiente, por favor. Transaqua es un proyecto que se pensó en los 80s porque en el centro de África está el lago Chad. El lago Chad se comparte entre 4 países, ¿no? Africanos, Camerún, Nigeria, Chad, Níger, y entonces ese lago se ha venido secando, casi está seco, tiene el 7% de lo que tenía hace 45 años. Una empresa italiana de infraestructura, de proyectos así como la tuya, Marco, desarrolló, Bonifica se llama la empresa italiana, desarrolló un proyecto para poder rellenar el lago Chad a partir del río Congo y hacer un trasvase, más o menos 2.200 kilómetros. Llevar agua desde ahí. Llevar agua, por canales. A nadie le interesó, los países europeos solamente veían en África, pues, su bodega personal para estar saqueándola. No le interesó a los Estados Unidos tampoco. Y pues China no tenía la capacidad, pero ahora que tiene la capacidad, China se interesó en el proyecto Transaqua. Y durante 2 años empezó la negociación. La siguiente, por favor. El plan, la infraestructura ya está planteado. Lo que vemos ahí es la ruta pues, principal, es la azul. Incluso la mayor parte del canal es navegable. Va a permitir esa conexión para aumentar el flujo de comercio. Y si ustedes ven, pues el lago Chad va a recibir esa cantidad de agua. La franja roja es un proyecto transcontinental de conexión, se piensa que va a ser ferroviaria también, para permitir que las costas, ¿verdad?, tanto del Océano Índico como del Atlántico Sur de África estén conectadas. Entonces estamos hablando de cosas grandes, claro, porque si se rellena ese lago, va a poderse habilitar millones de hectáreas al riego moderno. Y toda esa zona del sur del Sahara, que es sequísima, va a recuperar su verdor que tenía hace muchos años. Hace 2 millones de años el desierto del Sahara era selva. Entonces África va a volver a ser verde, en una parte importante con infraestructura, y va a disparar los niveles de vida de la población. ¿Qué sentido puede tener un africano que no veía nada más que desierto y crisis en su país cuando empieza a haber infraestructura? ¿Qué puede pensar un joven africano que ahora estudia ingeniería civil y le dicen en cuanto salga vas a participar del proyecto que va a cambiar a tu nación? Seguramente con orgullo y con mucha alegría va a participar en la construcción de su país. Es lo mismo que ocurriría si en México habilitáramos los grandes proyectos hidráulicos como el Plino, el Pligón, estos proyectos que llevarían agua. Ahora otra vez vuelve a ser una crisis, de hecho no ha dejado de ser una crisis la distribución del agua en México, por la falta de infraestructura. La siguiente, por favor. Quería mencionarles un ejemplo de estos proyectos. Aquí tenemos el sur de China, está Hong Kong y Macao. Tardaron 7 años los chinos, no fue fácil, en construir el puente marítimo más largo del planeta. Y lo construyeron, lo acaban de inaugurar a finales del año pasado, en noviembre, se inauguró. Pasamos a la siguiente para que vean cómo lo hicieron los chinos. Ellos tuvieron que construir 3 islas artificiales para que el puente que sale de Hong Kong, primero hay un tramo 14 kilómetros sobre el mar y ahí hay una isla artificial y de ahí
el puente baja hacia un túnel submarino que mide más o menos 14 kilómetros. Mide 7 kilómetros por debajo del mar para permitir el flujo de barcos. Para eso es que se hizo, para que puedan pasar los barcos del tamaño que sea. Y luego vuelve a salir el túnel para hacer a la segunda isla artificial y recorre un tramo de aproximadamente 12 kilómetros de la segunda isla a la tercera isla artificial, y de ahí se divide, se bifurca, una parte va para Macao y otra parte para Zhuhai. ¿Qué es lo que está permitiendo con este puente? Elevar la productividad de esa zona, porque eso ahorra más del 70% de lo que serían más del 70% del trayecto de lo que tarda ese hotel. Sí. Entonces, tenemos aquí que China está pensando en grande. Sí. China está decidida a que va a consolidar los acuerdos que ya ha logrado, y como lo dijimos al principio del programa, tenemos una oportunidad enorme en América Latina. Yo los quiero invitar a la conferencia, por favor, la última transparencia, por favor, nada más para que vean el mapa y que vean por qué es importante, la invitación a nuestra conferencia que va a ser mañana en el Palacio de Minería a las 7 de la noche. La siguiente La que sigue, ese es nuestro Palacio póster. de Minería, 7 de la noche. Perdón, 6 de la tarde. 6 de la tarde. ¿Qué tema es? La ruta de la seda, el espíritu de la ruta de la seda cambia el planeta. ¿En qué recinto? En la sala Bernardo Quintana, Palacio de Minería, 6 de la tarde de mañana. Los esperamos, vamos a hablar ampliamente. Cordialmente invitados, y mi estimado Gerardo, lo único que me queda es reconocerte tu pasión por este tema. Gracias. Toda la información que nos traes. Fue un gusto estar contigo y muchas con gracias, Gerardo. televidentes. Muchas gracias y buenas a todos. noches, hasta la próxima.